Vamos a continuar graficando funciones cuadráticas. En este caso, esta función que tenemos acá. Vamos a calcular los puntos notables y luego los vamos a graficar. Ahora bien, los puntos notables son los que tenemos acá, ordenada al origen, raíces y vértices. Y vemos que esta función cuadrática está escrita, como podemos ver, con dos términos. Y como vemos que este término está elevado al cuadrado, por el formato que tiene, esta es una función escrita en su forma canónica. ¿Cuál era la forma canónica? Era aquella que decía que tenemos y o f de x igual al coeficiente principal por x menos el valor de x del vértice elevado al cuadrado más el valor de y del vértice. Lo que quiero decir con esto es que al ver esta función escrita en forma canónica, con solo mirarla ya podemos ver cuáles son las coordenadas del vértice. Las tenemos precisamente acá y acá. Recordemos que la coordenada de x del vértice, por culpa de este negativo, se ve afectada en su signo. Por lo tanto, si vemos que acá dice menos 1, es porque el valor de x del vértice es 1 positivo. 1 positivo. Ya que este menos le cambiaría el signo al 1 positivo y ahí termina quedando negativo. Mientras que por otro lado, a este valor le vamos a conservar el signo. O sea, ese es el valor de y del vértice, el 4 positivo. 4 positivo. Lo que queremos decir es que con solo ver esto, ya sabemos que el vértice de esta función cuadrática está en 1 de x, 4 de y. Esa es la ventaja de tener una función escrita en su forma canónica, que ya con solo mirarla ya sabemos el vértice y no necesitamos calcularlo con ninguna fórmula. Entonces vamos a aprovechar y vamos a graficarlo. Si ya sabemos que el vértice se encuentra en el punto 1, 4, vamos a buscarlo. 1 de x lo encontramos acá. 4 de y lo encontramos acá. Esto quiere decir que el punto 1, 4 es este punto que me salió un poquito torcido eso. 1, 4 es el que se encuentra precisamente, otra vez acá torcido, ahora sí, es el que se encuentra por acá. En este lugar se encuentra el vértice. Pero bueno, faltan buscar más cosas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esta función y aplicar unas operaciones para que deje de estar escrito en forma canónica y llevarlo, por ejemplo, a la forma polinómica de la cual se pueden encontrar más datos. Y bueno, decidimos que vamos a operar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este cuadrado del binomio. Hay dos maneras de desarrollarlo. Uno es aplicando la fórmula justamente del cuadrado del binomio, que dice que cuando tenés una suma elevada al cuadrado, al primero lo elevas al cuadrado, al segundo término también lo elevas al cuadrado y le sumás el doble del primero por segundo. Esto es cierto, pero lo que veníamos utilizando nosotros era lo siguiente, ¿no? Era multiplicarlo por sí mismo, ya que elevar algo al cuadrado implica que hay que multiplicarlo por sí mismo. Lo veníamos haciendo de esta forma, a ver, el 4 este lo iba a dejar ahí en su lugar. Y ahora lo que hacíamos acá era realizar la propiedad distributiva. Podíamos distribuir acá y después distribuir este menos 1, porque recordemos que este menos significa que es un menos 1 que está multiplicando, o podíamos distribuir el menos 1 y después hacer la otra propiedad distributiva. Lo veníamos haciendo de esta manera, por lo tanto vamos a hacerlo, a continuarlo de esa forma, distribuyendo este coeficiente principal solamente por el primer factor, no por el otro. Esto es muy importante. Solamente con el primero. ¿Qué nos va a quedar? Menos 1 por x, menos 1x. Es un poco redundante poner el 1, pero lo pongo para que se note bien. Y el menos 1 por menos 1 más 1. Ahí tenemos acá x menos 1, continúa el 4. Y ahora hacemos la otra propiedad distributiva. El menos 1x por x, el menos 1x por menos 1. Y además, 1 por x y 1 por 1. ¿Qué nos va a quedar? A ver, vamos a poner y es igual a menos 1x por x es menos 1x al cuadrado. Ahora, menos 1x por menos 1 más 1x. Repito, no es necesario poner el 1, solamente lo pongo por cuestiones para que se note bien que es un 1. Ahora, multipliquemos 1 por x, es 1x, vamos a poner así, 1x, y 1 por menos 1 es menos 1. Y luego ponemos acá el 4. ¿Qué queda entonces? Bueno, acá podemos hacer esta operación, operar con los términos semejantes. Acá 1x más 1x son 2x, mientras que por otro lado tenemos menos 1 más 4, que eso nos da 3 positivo. Y como podemos ver en este momento, llegamos a la forma polinómica, ya que tiene tres términos, ¿no? Esta forma que tenía tres términos era la llamada forma polinómica. Forma polinómica.
De acá podemos tomar los valores de A, que vale menos 1, el valor de B, que vale 2, y el valor de C, que vale 3, para poder encontrar los datos restantes. Recordemos que la forma polinómica es justamente así, ¿no? Coeficiente A por x cuadrado, el coeficiente B es el que multiplica x, y el coeficiente C es el término independiente, ¿no? Entonces de acá podemos decir algo directo. Esta es la ordenada al origen. En la forma polinómica, el término independiente es la ordenada al origen, el número 3. Por lo tanto, ordenada al origen, y igual 3. Vamos a marcar ese 3 acá en su lugar, 3 en el eje Y. Esa es la intersección que tiene la curva con el eje Y. Solamente faltaría encontrar las raíces, que por suerte tenemos una fórmula para encontrar esas raíces, fórmula cuadrática, la que ya conocemos, la fórmula menos b más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, y todo eso dividido 2 por a. 2 por a. Esto es para encontrar las dos raíces. Ahora bien, reemplacemos cada número en su lugar. Por ejemplo, el número 2 lo vamos a reemplazar acá y acá. El número a, que vale menos 1, lo reemplazamos acá y acá. Y por último, el valor c, término independiente, lo reemplazamos acá. ¿Qué nos va a quedar? A ver, reemplacemos. Tenemos menos b, pero b vale 2. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, s2 al cuadrado, menos 4 por la a, que vale menos 1, por la c, que vale 3. Y en el denominador vamos a escribir 2 por a, 2 por menos 1. Ahí tenemos entonces las dos raíces, las vamos a encontrar con esta fórmula. Bueno, continuemos con las operaciones que aparecen acá dentro del paréntesis, por ejemplo. Acá tenemos, vamos a copiar así esto de vuelta, solamente que acá no vamos a poner 2 al cuadrado, vamos a poner 4, el resultado de esa operación. Mientras que acá tenemos 4 por 1, 4, 4 por 3, 12, y menos por menos es más. Por lo tanto, toda esta operación se transforma en 12 positivo. 12 positivo. Mientras tanto, en el denominador, 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Ahí tenemos menos 2. Y continuamos con las operaciones correspondientes. Por ejemplo, acá tenemos menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16, en este caso, 16. Y todo dividido menos 2. No olvidemos que acá en este caso quedó menos 2. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Entonces ya podríamos escribir que una de las raíces la encontramos con menos 2 más 4 dividido menos 2. Mientras que la otra raíz, la otra raíz, la encontramos con menos 2 menos 4 dividido menos 2. Esta es la operación que nos va a dar las dos raíces, que son los últimos elementos que nos faltaban para poder graficar. Entonces, menos 2 más 4, 2 positivo. Y 2 positivo dividido menos 2, nos queda menos 1. Por la regla de signos, ¿no? Acá tenemos entonces una de las raíces. Y la otra raíz la encontramos con esta operación. Menos 2 menos 4 es menos 6. Y lo dividimos por el menos 2. Ahora, 6 dividido 2 es 3. Y menos por menos es más. Ahí tenemos entonces la otra raíz. Una es el menos 1, la otra es el 3 positivo. Vamos a ponerlo por acá. Una de las raíces nos dio menos 1, la otra raíz es 3 positivo. Las ubicamos en el eje X. El menos 1 que se encuentra por acá, hacemos un punto ahí. Y el 3 que se encuentra por acá, hacemos otro punto allí. Con estos datos ya puedo trazar la parábola que pase por todos esos puntos. Incluso para obtener un punto extra por donde va a pasar la parábola, trazamos este eje de simetría, ¿sí?, que pasa justamente por el vértice, y marcamos, buscamos el punto simétrico a la ordenada del origen, porque si la curva pasa a una unidad de distancia, también va a pasar a otra unidad de distancia del otro lado, acá. Entonces eso nos permite tener un gráfico un poco más preciso, ya que tenemos más datos. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Trazo la curva que pasa por este punto y que pasa por allí. A ver, sería algo así esta curva, que pase por acá. Un poco más así, un poco más así. Ahí tenemos esta
esta curva un poco torcida ahí, hay que luchar un poquito para graficarla. Y ahora trazamos la curva que pasa por el otro lado, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a reflejar y lo escribimos también lo mismo del otro lado, marcando incluso este punto simétrico del cual habíamos hablado. De esa manera llegamos al gráfico de esta función cuadrática que en este caso estaba escrita en su forma canónica, la cual nos regalaba el vértice y bueno, y buscábamos los demás datos primero haciendo las operaciones correspondientes aquí para justamente llegar a la forma polinómica que nos permite encontrar tanto la ordenada del origen de forma inmediata como las raíces con, bueno, aplicando la fórmula cuadrática. Todo eso está volcado acá en este gráfico. Con eso termina este ejemplo.